Ahora voy a llamar al profesor, sé que es muy popular, está sacándose fotos. Les invito al doctor Osahon, a Howard Catton también. Muchas gracias, Howard. Doctor Catherine Duggan va a estar online. Invito también a la profesora Lara Bloom. Perdón, la estaba buscando, estaba aquí. Bueno, gracias. Nicola Bedlington. Tenemos también a Rod Padua. Va a estar online también. Es asesor estratégico, miembro del consejo APIS. Muchísimas gracias por estar aquí. Para mí es un placer estar aquí y moderar esta sesión. Esta sesión me llama mucho la atención porque estamos trabajando en esto para humanizar el sistema de salud, para que sea más accesible, con más compasión, para tener educación médica que tenga en cuenta a los pacientes, que tengan entrenamiento, co-creación. La sesión que tenemos ahora es muy clara, estamos teniendo asociaciones robustas con profesionales de la salud, centrados en los pacientes de una manera humanizada. Entonces hablamos de estas alianzas, de este abordaje, colaboración entre profesionales. Y voy a compartir una frase muy interesante de William Osler que dice que el buen médico trata la enfermedad, pero un excelente médico trata al paciente que tiene la enfermedad. Y necesitamos prestarle atención a esto, y es lo que estamos haciendo. Sabemos que esto es lo que más nos interesa. Y también sabemos que los tiempos de pandemia cambiaron nuestro sistema de salud y dejó muy en claro estas necesidades que tenemos. Lo vimos en 2021. No hay seguridad para los pacientes sin seguridad de los profesionales y necesitamos pensar en las palabras de William Osler. Trabajó muchísimos años en esto y ahora tenemos al doctor Osahon que va a compartir su experiencia sobre esto. Siempre me gusta leer sobre eso, es algo muy relevante. Entonces, ahora sí le voy a pedir al doctor Osahon que nos comparta sus palabras sobre Asociación de Médicos Internacional y la relevancia, cómo tratan los, cómo los médicos tratan a los pacientes. Doctor Osahon.
Buen día a todos. Sabemos que hay personas online, así que sé que están en diferentes regiones, así que buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde estén. Es un placer estar aquí. Soy el doctor Osahon Enapurelé, presidente de la Asociación Médica Mundial, y me pidieron que hable brevemente de nuestro abordaje y cómo podemos incluir este concepto de los pacientes como centro de los cuidados de salud. Por esto necesitamos desarrollar alianzas robustas y resilientes con pacientes y profesionales para promover este tipo de atención. No quiero asumir que todos saben lo que significa WMA, World Medical Association, Asociación Médica Mundial, que trabaja hace muchísimos años en la salud y tomó fuerza luego de la Segunda Guerra Mundial y ha estado trabajando por décadas, como dije, y es una federación que reúne a médicos de diferentes sectores y se enfoca en el cuidado de salud, mejorar la calidad, trabajar con diferentes instituciones. Por eso trabajamos en la autonomía del paciente, de los médicos y cobertura de salud mundial. Tenemos muchas políticas, declaraciones que impactan en nuestra relación con los pacientes de una forma muy importante para brindar un cuidado centrado a los pacientes. Esto es lo que hacemos en la asociación. No voy a entrar en detalles por el tiempo que tenemos, no sé cuánto tiempo me queda. Bueno, gracias. Y me gustaría explicarles algunos conceptos sobre la atención centrada en el paciente. Entonces, quiero usar esta diapositiva, la próxima. Ya les hablé de la Asociación Médica Mundial. Es una federación independiente que fue fundada en septiembre de 1947. Representa a los médicos de todo el mundo, trabaja con cuidado, desarrollo de prácticas y eso es lo que hacemos. Trabajamos para tener cobertura, representación, para tener educación médica y diferentes objetivos. Cuando pensamos en este concepto de cuidado centrado en el paciente, esta diferencia entre los pacientes y los médicos no es algo nuevo. Sabemos que alrededor, con el decorrer de los años, hubo desarrollo de innovaciones y cambiamos, pasamos a una medicina moderna, enfocada en el paciente, que integra diferentes abordajes de la medicina y tiene también este abordaje más humano. Entonces, pensamos en este abordaje para tener un cuidado enfocado en el paciente y usar este modelo como base. Obviamente hay muchísimos cambios, muchas cosas que fueron desarrolladas para adaptarnos a esta nueva realidad y también a partir de la Declaración de los Derechos de las Personas que mencionamos antes y que fue revisado hace no mucho tiempo, intentamos incluir esta perspectiva de un cuidado más humano, que realmente respete los derechos de los pacientes. Este fue un movimiento muy importante que está alineado con varios cambios económicos y sociales.
Entonces, para que vean que lo que hacemos no es nuevo, quiero pasar a la próxima diapositiva. Usamos este concepto del paciente en el centro y esto es algo muy importante que usamos para crear políticas. Próxima diapositiva, por favor. Esto se trata de integrar las expectativas de los pacientes en todos de los procesos, hacerlos partes del plan, en la parte en la que planeamos, pero también en la ejecución del plan. Incluirlos en la agenda. Esto hace años no pasaba con la agenda de los pacientes. Hoy en día consideramos esto teniendo en cuenta sus intereses. Escuchamos sus intereses y pensamos en los mejores resultados que podemos proveer. Esto lo hicimos a través de diferentes colaboraciones y tenemos, tenemos la Declaración de Lisboa, por ejemplo, que habla de esto, de los derechos de los pacientes. Hacemos todo lo posible para tener este abordaje humanístico y si ven la Declaración de Lisboa, enfatiza esta necesidad de tener un abordaje que realmente le dé importancia al paciente, que busque información para ayudar con los procesos y siempre tenga en cuenta sus derechos. Los médicos están comprometidos con esto y esperamos que siempre tengan en cuenta el bienestar, que puedan ver la importancia de la autonomía. Es importante que el paciente tenga autonomía y buscar siempre los mejores resultados para ellos. La filosofía que tenemos se basa en toda esta idea, este abordaje de que el paciente es el centro, que intenta darles autonomía, justicia, hay conceptos de dignidad, respeto, colaboración con los pacientes y la habilidad de negociar los planes en el contexto de las familias y las comunidades. Entonces, todo esto habla de la salud enfocada en los pacientes. Y hay muchos beneficios de tener este abordaje. Por eso intentamos ir en esta dirección y es esto lo que defendemos y lo que defiende la OMS. Cuando pensamos en los resultados que queremos tener, esto es importante porque ha sido demostrado que esta eficiencia y esta autonomía brindada al paciente realmente da mejores resultados. Entonces hay varios beneficios. Tenemos que tener este abordaje y cuando pensamos en los pacientes, vemos que muchas veces tienen desafíos, hay desafíos económicos, que muchas veces cambian las posibilidades de los pacientes cuando quieren acceder a algunos sistemas. Entonces, buscamos reducir las barreras, tener resiliencia, como lo que ocurrió en la pandemia. Tenemos en cuenta las diferentes condiciones, las posibilidades que tenemos para un proceso correcto y un abordaje correcto. Entonces, muchas veces tenemos situaciones particulares. En África, por ejemplo, hay muchas condiciones. Sabemos que en Sudáfrica, por ejemplo, hay muchísimos problemas. En Nigeria también enfrentamos muchas enfermedades y a veces los médicos no le dan la importancia necesaria a los pacientes. Es algo difícil, entonces necesitamos lidiar con esto, necesitamos reducir las presiones económicas. A veces los sistemas de salud se ven impactados por estos. Es importante pensar en la política para contar con una buena infraestructura, tenga en cuenta los procesos. Y también tenemos que tener un esfuerzo para darle la posibilidad a los pacientes
especialmente a los que tienen situaciones vulnerables, que puedan participar en el proceso de forma activa. Pero para esto necesitamos la infraestructura, los recursos, y es por esto que agradezco este espacio, porque es importante darle la importancia que merece. Bueno, me están avisando que me quedé sin tiempo. Pensé que tenía todo el tiempo del mundo, que no tenía límites. Para resumir, hay varios desafíos y necesitamos trabajar en esto. Y la forma de hacerlo es tener una alianza entre los profesionales y los pacientes. Necesitamos continuar trabajando en esto. Y para concluir, en la última diapositiva, quería ir para la última, por favor. La anterior, por favor. No quiero mi foto, solo la diapositiva anterior. Parece que me encanta esta foto. Esta, la conclusión. Quiero decir que tener a los pacientes en el centro es algo fundamental para tener una toma de decisiones efectivas, para mejorar la agenda. Y para esto estamos de acuerdo en que necesitamos alianza con profesionales, pacientes y también resolver los diferentes problemas, la falta de información, falta de entendimiento de diferentes conceptos. Necesitamos dejar en claro lo que significa un enfoque centrado en el paciente. Por eso nos comprometemos con esto para hacer políticas, defendiendo los derechos de los pacientes y crear muchos planes. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Realmente ha preparado el terreno para una muy buena discusión ahora. Ahora estamos incluyendo el punto de vista de nurses y de hecho durante la pandemia vivimos muchas de estas experiencias en que se aplaudían en conjunto o se realizaban caceroleadas y queríamos justamente comentar sobre eso. Muchas gracias, Kawaldi. Buenas tardes a todos. Es un gran placer estar aquí. Quería felicitar a Yapo y a Kawaldi porque realmente son una voz muy fuerte y muy de mucha influencia. Nosotros aquí en Ginebra con la OMS estamos muy felices de participar. Mi nombre es Howard Catton, soy nurse y también soy el jefe ejecutivo de el Comité o el Consejo Internacional de Nurses. Este es el organismo reconocido por la OMS para representar a nurses y enfermeras y enfermeros. Tenemos más de 30 asociaciones miembros y son más o menos 20 millones de profesionales de esta área en todo el mundo. Aquí tenemos nuestro código de ética. Quería hablar sobre este documento porque es el documento más descargado de nuestro sitio web y es también el documento más solicitado porque define las bases éticas para la práctica de la enfermería. Y hay dos puntos clave que quiero destacar aquí y es que la responsabilidad primaria de enfermeros y enfermeras es las personas que requieren de este tipo de servicios y cuidados. Cuando estuve hablando con profesionales en Afganistán, Sudán, Ucrania, en Myanmar, veía justamente la valentía y el coraje de muchas de estas personas en estos lugares del mundo para llevar adelante este principio. Y es realmente impresionante, pero no es apropiado que estas instalaciones de cuidados de la salud sigan siendo atacadas durante momentos y en zonas de conflicto. También el otro aspecto tiene que ver con la lealtad de vida, digamos, a ese conflicto entre los deberes profesionales y las obligaciones para con el empleador u otra autoridad y su responsabilidad primaria es para aquellas personas que requieren cuidado. Entonces, eso incluye acciones como justamente la salvaguarda de los derechos humanos. Las personas están en primer lugar, pero esto ha sido realmente muy difícil para poder cumplir por parte de muchos enfermeros y enfermeras en meses recientes en estos lugares. Nosotros también
estamos llegando al fin de esta pandemia global, pero tiene repercusiones enormes en la salud mental y física de estos profesionales. Aquí tenemos un informe de Recuperar para Reconstruir con algunos estudios en diferentes partes del mundo sobre el impacto físico y mental, y no hemos visto nada similar anteriormente, porque el impacto mental lo hemos dado de llamar una especie de de trauma masivo y simplemente no estábamos preparados para esta pandemia. Básicamente eso significa que hubo una falla en la protección y en el apoyo para invertir en estos profesionales y en los sistemas de cuidados de la salud. Yo considero que aplica de manera igualitaria a todo el personal de los centros de salud que trabajan en este tipo de espacios. Hablamos también de una escasez. Ya existía una escasez de alguna manera de enfermeros y enfermeras antes de la pandemia y se pronunció mucho más debido a esta pandemia mundial. Fue una emergencia sanitaria pública a nivel global, pero consideramos que también existe una emergencia en esta clase laboral. Vamos a la próxima diapositiva, por favor, para compartir con ustedes algunos destaques de este informe que les comentaba. Tiene que ver con los niveles de intención de, digamos, abandonar la profesión, que aumentaron a más de 20%. De hecho, también los que ya han dejado esta tarea ha aumentado en un 10%. Supuestamente también tenemos aquí otros datos sobre algunas organizaciones que han respondido a todo esto. Y eso es bastante preocupante porque mucho de eso involucra discusiones sobre resiliencia y es un tema que implicaría también capacitación sobre resiliencia, como Kawaltip dijo anteriormente. No quiero decir que no existe ningún lugar para esto, pero en realidad la resiliencia real que estamos necesitando tiene que ver con nuestros sistemas de cuidados de la salud. El hecho de que no tenemos suficiente personal, no tenemos suficiente inversión ni suficientes equipos. Vamos a la próxima diapositiva. Y bueno, ¿por qué todo esto es importante? Es importante porque no tener las habilidades necesarias, personas calificadas, educadas, profesionales, aumenta los riesgos que los pacientes se enfrentan en términos de seguridad. Nosotros sabemos, debido a la evidencia académica y a la literatura existente en este sentido, que justamente los profesionales de la enfermería pueden tener gran impacto en eso justamente de manera directa sobre el tratamiento de infecciones, administración de medicamentos, errores, dificultad de la experiencia de los pacientes, falla en el rescate o falla en el diagnóstico o en la identificación rápida de enfermedades. Cuando tenemos el personal suficiente, por supuesto que tenemos la posibilidad de proteger más la seguridad de los pacientes, sino que además también tenemos más apoyo para reducir los niveles de estrés, para aumentar los niveles de seguridad, por supuesto. Así que son dos caras de una misma moneda. Algunos podrán pensar también que existe algo similar. Tenemos aquí un ejemplo de un informe de una crisis en Europa, específicamente de la OMS de la región europea, y lo describen a este problema como una bomba de tiempo. Aquí tenemos estadísticas de África, por ejemplo, que se han compartido anteriormente. Y si vemos aquí que para Europa es una bomba de tiempo, entonces seguramente en otras regiones del mundo esta misma bomba ya ha explotado. Tenemos aquí el problema de que no se trata solamente de una experiencia de calidad en cuidados de la salud y otros problemas, sino que también la falta de profesionales donde más se los necesita, donde hay más personas que requieren cuidados. El 12 de mayo celebramos el Día Internacional de los Profesionales de Enfermería y aquí tenemos justamente nuestro lema para el futuro. Nosotros hemos generado una tabla con 10 puntos que hemos compartido con todos los países miembros para poder abordar este problema de la falta de financiamiento, la falta de apoyo. Y no voy a hablar sobre todos estos puntos porque están disponibles en nuestro sitio web y es justamente nuestro plan, nuestra propuesta de cambio. Voy a leer simplemente el punto 9
para compartir con ustedes cuáles son las palabras específicas. Proteger a la población vulnerable respecto a los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social. También colocar a estos profesionales de la salud en el centro para que todo el mundo pueda acceder a cuidados sin discriminación y también sin el riesgo de daños financieros. Volviendo ahora a nuestro código de ética y vinculando esto con el Día Internacional de los Profesionales de la Enfermería, las personas dicen que estamos defendiendo justamente esto. Y aquí en esta próxima diapositiva podemos ver un ejemplo de un proyecto con el cual hemos estado trabajando y pensamos que va mucho más allá de la enfermería, sino que también tiene que ver con demostrar apoyo público a este tipo de tarea. Por ejemplo, tuvimos aquí a la BBC que participó en un proyecto junto con nosotros y comenzó a realizar esta campaña en todo el mundo. Por supuesto que nosotros aceptamos y tenemos aquí algunos videos que la BBC produjo. Y es así como ellos pueden clasificar el rol de los profesionales de enfermería. Me parece que algo positivo de la pandemia es que algunos de esos estereotipos tradicionales con los que sufríamos anteriormente, como por ejemplo las enfermeras y enfermeros como ángeles o que también están contribuyendo con los médicos tipo todo y todo lo demás, pero acá los vemos con un poco más de realidad, también considerando las dificultades que experimentan. También tenemos una campaña de una asociación suiza. Hace más o menos un año utilizaron una referencia para generar conciencia pública y tratar de atraer más inversiones que sean significativas para este sector. Realmente no consideramos que fuera un caso especial, pero sí se logró llevar eso a la opinión pública, era necesario obtener una mayoría de la mayor parte de los cantones y el público votó por esta iniciativa aquí en Suiza. Así que uno de los mensajes finales con los que me quedo a partir de esto es que justamente el público en general, los pacientes y los profesionales están mucho más adelantados que los parlamentarios, digamos, o que los legisladores respecto a la necesidad de tener más apoyo. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Howard. Me parece que su punto de vista ha sido muy interesante. Y quería comentarles ahora que no hemos organizado esto por accidente, este panel, porque hemos organizado de manera estratégica justamente estas presentaciones. Si ustedes después colocan todo de manera organizada, verán que no pueden evitarlo, digamos. Si uno hace un agujero, digamos, en diferentes hojas y las coloca todas juntas, a menos de que estén una seguida de la otra, no podremos atravesarlas. Entonces, esta es la forma en la que uno crea un plan. No podemos tener esta falta de organización, esta falta de de compasión. Esto es lo que sucede de parte de los doctores y de los profesionales de la enfermería. Si pasa por todos ellos, entonces sí es posible seguir avanzando y ahí llegamos a los farmacéuticos. Ese es el último punto o el último eslabón de esta cadena. Ese es el nivel que viene después. Y justamente esto sucede, somos todos humanos y es así como tenemos que ir avanzando. Así que de parte de estos representantes, le voy a pedir al jefe ejecutivo de la Federación Farmacéutica Internacional que venga hacia el escenario y les quisiera agradecer justamente a todas las industrias farmacéuticas por su servicio durante la pandemia, porque realmente hicieron todo lo posible para poder entregar medicamentos, plasma, sangre, de una manera de reasegurar que la comunidad estaría cubierta con todo lo que necesitamos. Así que justamente este es el último paso. Si no tenemos esto, tendríamos un problema. Muchas gracias. Te paso la palabra. Muchas gracias, Kabaltip, y muchas gracias a Yapo. Los felicito por organizar este congreso. Bueno, tengo esta oportunidad de hablar ahora de forma online
Les agradezco a los colegas, a todos los que hablaron y sé que tenemos poco tiempo, así que seré breve. Soy Catherine Dagan, soy líder farmacéutica, trabajo de forma global en la Federación Farmacéutica Internacional como directora general y ahora quiero darles una perspectiva general de FIP. Fue fundada en 1912 y es una federación global que trabaja con diferentes organismos, representa a farmacéuticos, a profesionales de todo el mundo y somos una organización no gubernamental que trabaja con relaciones oficiales con diferentes miembros de la Organización Mundial de la Salud. El día de hoy, durante este segmento breve, voy a destacar el dato de que tenemos mucho que hacer. Estamos trabajando en la accesibilidad para las vacunas, como fue en el caso de la pandemia. Y trabajamos con diferentes profesionales, trabajamos en educación y sabemos que no podemos hacer todo solos. Y la pandemia nos mostró esto como un claro ejemplo. Fue una colaboración necesaria más que nunca. Entonces ahora quiero mostrarles un poco lo que nos enseñó la pandemia, este trabajo involucrando a los pacientes. Cavaldi mencionó al principio que no hay salud sin un grupo de trabajo involucrado. Esto es parte de la declaración. Y todos sabemos que esto es importante, pero también tenemos que reconocer a los profesionales que son tan importantes dentro de esta agenda global de salud. Y Cavaldi dijo algo muy importante que tiene que ver con incluir a todos. Muchas veces nos olvidamos de las personas que brindan estos servicios de salud. Estas personas también son individuos, también son personas con familias que pertenecen a comunidades. Entonces, como profesionales, necesitamos tener la seguridad de que estamos siendo positivos con las comunidades, con la familia de estos profesionales y también con la comunidad global. Muchos profesionales terminaron siendo pacientes durante la pandemia. Necesitamos tener en cuenta que nadie es olvidado. Pudimos verlo en la pandemia, estamos todavía viendo los aprendizajes que tuvimos. Y ahora quería mostrar la asociación que tenemos con nuestros colegas de la Asociación Mundial de Salud, con diferentes profesionales. Hicimos un trabajo en alianza para trabajar en fisioterapia, en diferentes áreas. Trabajamos todos juntos y una gran parte de nuestro trabajo tiene que ver con el entrenamiento, con innovación, medicina molecular, pero también trabajamos en la línea de frente, no solamente guiando con las medicinas que las personas necesitan, sino también promoviendo el cuidado de salud. Trabajamos en salud sexual, bienestar, salud digestiva, respiratoria, trabajamos con dolores, otras cuestiones que pueden afectar a alguien que está tomando medicamentos. Tenemos 21 objetivos que están alineados con los ODS y estas áreas lidian con varios de estos ODS, pero los principales son el acceso a medicinas, dispositivos, servicios, expertise médica y seguridad del paciente. Mientras construimos nuestras herramientas, es importante dar apoyo a las comunidades y tenemos que pensar en lo que hicimos. Trabajamos en diferentes eventos para tener una salud muy efectiva. Y durante la pandemia, como dijo Kawanip, las farmacias quedaron abiertas y los farmacéuticos siempre quieren estar seguros del conocimiento que tienen y brindar consejos efectivos,
certeros. Próxima diapositiva. Algo muy importante es aprender de la pandemia. Hoy estamos hablando de alianzas, de contar con los recursos correctos en el momento correcto, pero también tenemos que prepararnos no solo para futuras pandemias, sino también para luchar contra la falta de información. La pandemia mostró esto y sabemos que esto es algo muy importante. Por eso quiero usar unos minutos para mostrarles lo que están haciendo los farmacéuticos, lo que hicieron durante la pandemia. En la última semana fue anunciado el fin de la emergencia, de la pandemia, pero si pensamos en todo el tiempo que transcurrió desde el comienzo de la pandemia, son días y días de profesionales lidiando con esto, dando apoyo durante la pandemia. Próxima diapositiva. Fueron cientos de días de pandemia y esto, esto tuvo un avance muy significativo. Nosotros nos comprometimos con los objetivos para dar respuesta y colaborar para dar una respuesta a la pandemia desde las farmacias, desde los farmacéuticos. Esto fue muy importante frente a una pandemia. Y sabíamos que nuestra contribución era muy importante porque el sistema de salud era todavía más frágil. Y luego afrontamos la nueva pandemia y quiero mostrarles aquí las 4 áreas en las que nos involucramos durante la pandemia. Tuvimos que lidiar con la evidencia, juntar todos los estudios, investigaciones. Día a día tuvimos que mostrar las mejores prácticas. Cuando un país estaba en esta emergencia, nos asegurábamos de que luego el otro país aprendiera de esto y trabajamos en la respuesta que podíamos dar. Próxima diapositiva. Y ayudamos a los miembros durante la pandemia. Voy a pasar rápidamente a las próximas diapositivas. Estos son los años que han pasado desde el principio de la pandemia y pudimos compilar evidencia, datos para ayudar a los profesionales. Tenemos material publicado en nuestro sitio web para que todos puedan ver los datos. Y aquí también tenemos 1000 días de COVID y en 2021 vivimos durante la pandemia y el día de hoy nos toca aprender de esto y pensar en los próximos pasos para prepararnos. Hoy en día estamos trabajando en el bienestar, salud mental de los profesionales para que realmente puedan sentir este impacto. Esta es nuestra investigación global sobre la respuesta farmacéutica a la pandemia. Pueden verlo publicado. Y vamos a la próxima diapositiva. Recibimos 51 respuestas de 6 regiones sobre evidencia, sobre mejores prácticas, ciencia, investigación, tecnología. Y estas áreas son la base para que aprendamos para la próxima pandemia. Pero esto no puede suceder sin los profesionales, sin los pacientes. Todos tenemos que trabajar en conjunto. Aquí hay una lista del papel de los farmacéuticos durante la pandemia. Creo que ustedes ya lo saben. Tuvimos un papel fundamental en la comunidad para poder ayudar con dispositivos, medicinas. Estuvimos en la línea de frente, dimos respuesta a los cambios. Esto es algo que hacemos todos los días, pero durante la pandemia fue todavía más importante. Catherine, nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, vamos a pasar a las conclusiones entonces.
Voy a terminar ahora con el tema. Tenemos una sostenibilidad y si pensamos en lo frágil que es el sistema de salud, la fragilidad de las comunidades, no solo los desastres naturales, el calentamiento global, hay muchos desafíos y por eso necesitamos realmente enfocarnos en esto. Les pido disculpas que me demoré un poco, pero voy a detenerme aquí. Merecías ese tiempo extra. Hay una larga historia para contar. Sabemos que ustedes comenzaron hace un tiempo y tienen toda esta historia, esta experiencia, conocimiento para compartir, así que sabemos que trabajas hace mucho tiempo. Y nos detuvimos en esa parte, hablamos de humanizar los sistemas de salud, tener compasión. ¿Y qué sucede luego? Tenemos que construir esta compasión y es importante pensar en esto, lo que me lleva a la próxima pregunta, que es ¿cómo podemos producir y ayudar a los médicos para que entiendan a los pacientes? ¿Cómo podemos traer esta actitud adentro de nuestros grupos? La profesora Lara Bloom, que es miembro de la junta directiva de IAPO y presidenta y directora de la Sociedad de Ehlers-Danlos, va a hablar sobre enfermedades raras. A veces ni siquiera tenemos libros sobre esto, tenemos solamente al paciente y tenemos que investigar y aprender más sobre esto. Lara, te paso la palabra. Muchas gracias, intentaré ser bien breve. Muchas gracias, vamos a la próxima. Próxima, gracias. Nada de declarar, vamos a la próxima. Voy a hablar sobre el impacto de las enfermedades desde la perspectiva del paciente y voy a explorar el término paciente, cómo ha avanzado, pero el concepto es nada de nosotros sin nosotros. Es una frase muy importante. Es el foco de lo que consideramos, de por qué las personas que están afectadas por esto deberían estar en el centro de la discusión. Quiero volver a la definición de paciente. Viene del latín sufrir, aguantar. Significa que esta persona está sufriendo o está aguantando este sufrimiento y tiene que tolerar eso. El cuidador de salud es la persona que cuida, pero la persona que está siendo cuidada muchas veces no participa de las decisiones o no se le preguntan sobre sus alternativas. Por eso tenemos que considerar esto cuando hablamos de este grupo de personas. Luego aparece el término paciente experto y me encanta decir que esto ha tomado fuerza en los últimos 5 años, pero apareció por primera vez en 1999 en el Parlamento del Reino Unido como una iniciativa para lidiar con enfermedades crónicas. Luego se desarrollaron programas para tener pacientes expertos que puedan compartir su experiencia y poder lidiar con la enfermedad de una mejor forma. Ha avanzado un poco, empezó hace unos años, pero espero poder seguir viendo avances en este sentido. Ahora vamos a pensar en los pacientes. Son los únicos individuos presentes durante todas las consultas y tratamientos. Necesitamos recordar esto. Somos más que pacientes.
somos padres, hermanos, hijos, profesores, CEOs, músicos, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, eres un paciente cuando estás frente a un médico, pero luego tu opinión, tu experiencia va más allá de esta consulta, porque impacta tu vida, tu familia, tus relaciones, tu intimidad, salud mental y todo lo que puedan pensar. Entonces necesitamos pensar más allá de la enfermedad, de la condición y recordar que estamos frente a una persona que debe ser humanizada. Yo propongo que encontremos un nuevo término. Cuando pensamos en esto, en este avance, empezó a aparecer el término de paciente experto. Todos estos términos tuvieron momentos muy importantes y ahora deberíamos pensar en un término nuevo. Pero ¿cuáles son las posibilidades? Tenemos que pensar en las personas afuera del consultorio. Necesitamos pensar en eso. Necesitamos pensar en las personas que están involucradas. No tengo las respuestas, pero creo que es importante que se les pregunte sobre esto y continuar con esta conversación. Voy a hablar un poco sobre cómo nuestra organización ha trabajado con la sociedad y representa a nivel global las personas que han sido afectadas por este síndrome Ehlers-Danlos y diferentes condiciones asociadas y realmente cómo hemos adoptado la voz y la experiencia de esas personas que viven con esta condición. La última vez en la que el diagnóstico o los criterios de diagnóstico en realidad se revisaron fueron en 1997, así que hubo 20 años de negligencia. Nuestra organización ha trabajado junto con otras para tener los primeros criterios de diagnóstico publicados en 20 años y desde ese momento en que la sociedad lanzó esto en 2017, ha habido un progreso enorme. Ahora estamos evaluando esos criterios y deberán ser republicados y ese trabajo justamente está siendo liderado por los pacientes. Tenemos el concepto de un consorcio internacional que se introdujo en 2012 y todos los profesionales de Ghent sabían cuál era la importancia de reunir a personas trabajando en estos 14 tipos de enfermedades en todo el mundo, pero realmente la capacidad de lo que se podía hacer y lo que era necesario hacer era diferente. Entonces teníamos diferentes organizaciones de pacientes de Reino Unido como EDS UK, EDNF, también trabajaron en conjunto porque sabemos que representamos a las personas que están viviendo este camino, que no hemos adoptado nuevos criterios de diagnóstico por 20 años. Las personas deben sentirse validadas y escuchadas. Entonces, desde 2012 tuvimos esta iniciativa, pero no se comenzó a ejecutar sino hasta 2015 y siempre fue bajo la dirección de los pacientes. Vamos a la próxima diapositiva, por favor. Entonces, este consorcio internacional es un grupo de más o menos 150 profesionales de la salud que cubren diferentes comorbilidades y tipos de este síndrome y todos estos grupos de trabajo tienen un paciente. Eso fue absolutamente esencial para nosotros desde el inicio. Hemos realizado publicaciones, artículos que han surgido de este consorcio y muchísimas personas que han contribuido con estos nuevos criterios para actualizar las publicaciones desde entonces. Y es realmente increíble ver cómo el trabajo resultante de este grupo se ha enriquecido mucho más. También digamos, incentivamos a otros consorcios a hacer lo mismo y a incluir ese trabajo de los profesionales de la salud para ayudar a esas personas que están viviendo con esa condición y para considerarlos como un stakeholder también sobre la mesa y que no sea solamente una casilla que vamos a marcar para reconfirmar que estamos en la dirección correcta. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo pudimos incluir a la comunidad a través de este estudio Hedge, que es sobre la evaluación genética de la hipermovilidad del síndrome Ehlers-Danlos y era necesario encontrar las causas genéticas, por lo que tuvimos que trabajar con todos los stakeholders en conjunto
para entender cuál era la mejor manera. Llegamos a evaluar a más de 1000 personas de diferentes partes del mundo con análisis de secuenciación y ya estamos viendo algunos resultados en este sentido. Tenemos también una coalición de la comunidad, que es un grupo de personas que han sido impactadas por esta condición, otros pacientes de las organizaciones de pacientes y también profesionales que consideran que es una prioridad de investigación este tema. Por ejemplo, en Estados Unidos hay muchas personas que ayudan con este trabajo y tenemos 3 publicaciones que se van a realizar de parte de este grupo. Otro gran ejemplo es el caso de marzo de 2020. Fui indicada como profesor de práctica en involucramiento o compromiso de pacientes y colaboración global en la Universidad de Penn State de Medicina, en la Facultad de Medicina específicamente. Esto debería suceder más veces. Estoy muy contenta y muy orgullosa de que haya existido esta posibilidad, pero me encantaría que también otras personas en otras partes del mundo pudieran acceder a lo mismo. Vamos ahora a la próxima diapositiva. Acá están mis datos de contacto. Pensé que me iba a quedar sin tiempo, pero bueno, lo hice. Tengo un premio, me van a dar un premio. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Hemos visto cómo las organizaciones de pacientes pueden generar cambios y pueden generar también mejoras en el ambiente. Una vez más, aquí tenemos dos grupos. Todo el mundo dice que es necesario poner en práctica lo que investigamos, pero sería también interesante poner en práctica de nuevo en el ámbito de la investigación para poder cerrar ese bucle. En la sesión de la mañana estábamos hablando de evidencia del mundo real, todo lo demás, pero muy a menudo nos olvidamos de preguntar qué está sucediendo también con la práctica, qué sucede también con esos escenarios que habíamos investigado, nadie los está monitoreando. No nos estamos preguntando realmente lo que está sucediendo ni tratamos de obtener nuevos informes. Entonces, el siguiente orador es Nicola. Nicola es el director ejecutivo del Foro de Pacientes Europeo. Antes de eso también trabajaba para OMS en la regional europea. Nicola fue clave para ayudarnos a trabajar con algunos socios como Roche y otros que podrían compartir su experiencia internacional realizando intercambios con organizaciones de pacientes. Y uno de los papers que fueron resultado de esa colaboración y esa tarea de humanización fueron muy interesantes y es lo que se genera a partir de este grupo, algo tan positivo. Esto llegó a partir de una dinámica que fue muy intensa, todos estuvimos de acuerdo que era necesario hacer algo, así que le voy a pedir a Nicola que venga para compartir algunas palabras. Entonces le pido que se acerque al escenario. Muchas gracias, Kawaldip. Me pediste que no presentara ninguna diapositiva, así que bueno, voy a respetar el tiempo. Me voy a quedar por aquí. Como mencionaste anteriormente, mie- soy miembro del Comité Internacional de Experiencias de Pacientes, que forma parte también de IAPO, y sé que hay también otros miembros de ese comité asesor aquí en la sala. Yapo actualmente es una de las comunidades de pacientes más influyentes del mundo entero. Y con el paso de los años, eso ha evolucionado de ser solamente una instancia de un evento anual a un diálogo constante, a una herramienta de co-creación, a diferentes recursos que básicamente trabajan para la comunidad en función de sus necesidades. El documento de posicionamiento de Yapo sobre los cuidados y humanizados son un cambio radical. Fue publicado en 2021 y colocamos a los pacientes en el núcleo de los cuidados de la salud. Humanizar los cuidados significa
construir sistemas que sean de personas y de pacientes, y todo eso tendrá impacto en el proceso de toma de decisión, rediseño de servicios y transformación de los ecosistemas. Para realmente abordar este cambio estructural y de diseño, tenemos que considerar los problemas fundamentales que hemos presentado el día de hoy. Tenemos 4 profesionales de la salud aquí presentes, pero también los pacientes, los ciudadanos y las organizaciones tienen un rol muy complejo. También es muy importante para la comunidad de pacientes, de la misma manera que lo es para otros stakeholders. Este documento de posicionamiento esencialmente está en búsqueda de un abordaje de compasión que nos permita reunir a varios stakeholders, a diferentes partes que puedan asociación, para un cuidado que sea más holístico y que los resultados de los pacientes realmente sean relevantes. El documento de posicionamiento está en base a una encuesta que obtuvo más de 3.000 respuestas de líderes de pacientes de todo el mundo. También tuvimos apoyo del Comité Internacional, que es un comité asesor justamente y está vinculado a IAPO. Todo eso nos puede ayudar a mejorar el acceso, la paridad de los cuidados y de esa manera le permitimos a los pacientes, digamos, apropiarse de su propia experiencia y sus propios cuidados. Eso ayuda también a enfocar en la prevención y en último lugar, nos conduce a sistemas de salud más sostenibles porque nos ayuda a reducir desperdicios y a reinvertir en los lugares en los que realmente es necesario. Este documento cubre 5 áreas claves o 5 capítulos. En primer lugar, colocar a las personas en el núcleo de los cuidados de la salud y una vez más buscando por esa compasión cuando tenemos que considerar algunas problemáticas como, por ejemplo, depresión, burnout, que enfrentan los profesionales. Después también el segundo capítulo tiene que ver con la humanización y la alfabetización en salud. Tenemos que considerar la democratización de la ciencia. Esos son algunos ejemplos de una manera muy expansiva en un capítulo sobre la humanización y la alfabetización en salud. También tenemos que considerar la construcción de capacidades a partir del aprovechamiento y el poder de los datos. Esto de alguna manera pone a la digitalización como algo clave y también nos hace responsables por compartir datos para mejorar las investigaciones y tener un mejor proceso de tomada de decisiones. El cuarto capítulo refiere a humanizar los cuidados a partir de la prevención y de la cura con un modelo de inversión de 50-50 y un contrato bastante general que es marco y que ayudará justamente con esos grandes, digamos, acuerdos. Y finalmente el quinto capítulo se enfoca en la diversidad, en la equidad inclusión para poder humanizar aún más los cuidados de la salud y realmente abortar problemas de discriminación, de estigmatización y además de forma efectiva encontrar nuevas formas de servir a estas comunidades que no están siendo cubiertas y no dejar a nadie atrás. Así que los líderes de pacientes en todo el planeta, los pacientes que están involucrados con la comunidad de YAPO, utilizando este documento de posicionamiento y otras herramientas vinculadas, tienen conversaciones diferentes, más progresivas, con personas que son clave, con los stakeholders y con los hacedores de políticas para poder avanzar. Me parece que mucho de lo que tenemos aquí en este documento tiene mucho que ver con lo que se ha comentado hoy en este panel. Y me gustaría comentar sobre lo que Laura dijo anteriormente sobre el uso de la terminología. Pacientes realmente sería el término más apropiado. Y quería volver también a un punto anterior de algo que hicimos en 2014, que fue un debate muy extenso sobre si deberíamos encontrar algo más para describir nuestra comunidad. Y al fin del día, las personas realmente nos ven como unos referentes y podemos
tal vez cambiar esa identidad, porque tal vez nos estemos perdiendo algo allí, pero me parece que es un debate excelente y que está muy vinculado con todo este tema de la humanización. Así que le paso de vuelta la palabra a Kawalde. Muchísimas gracias porque no quiero exceder mi tiempo, pero tengo un último comentario. Para encontrar más información sobre este documento que les he estado comentando, por favor, accedan al sitio web www.iapo.com y también está disponible en muchísimas lenguas, en muchos idiomas. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el comienzo de un proceso largo y estoy muy, muy feliz del material que estamos creando. Vamos a compartir material con todos y comprometernos con casos, con cambios reales. Y como siempre dicen, es importante acercarnos, trabajar juntos con médicos, pacientes. El próximo orador es Rod Padua, que está del otro lado, está en Asia, Pacífico. Y vamos a hablar de cómo compartir la innovación en esta región del Pacífico. Sabemos que hay desafíos y tenemos que compartir las mejores prácticas. Y esto ya ha sido una tradición. Él comparte la información sobre esta región y él trabaja con la Alianza de Pacientes para Innovación y Soluciones, APIS, por sus siglas en inglés. Así que está representando a este organismo y va a hablar de las mejores prácticas y de cómo transformar y cómo incluir innovación en, en la política. Un ministro de salud hablaba de esto y muchas veces parece algo alejado. Vemos algo que sucede en algún hospital alejado, lo vemos como algo lejano, pero lo que sucede en aquel hospital debería ser escuchado, debería saberse de esto en otras regiones. Entonces, hoy en día tenemos el avance de la inteligencia artificial, machine learning, y esto nos da nuevas posibilidades. Y ahora voy a invitar a Rod Padua para que hable sobre esto, sobre los programas. Muchas gracias. Creo que está con el micrófono cerrado. El equipo de India, si nos ayuda. Les pido paciencia y mientras tanto les digo que el almuerzo va a ser en el edificio de aquí al lado. Y también vamos a sacar unas fotos. Entonces, si van al área del café, vamos a sacar fotos, pasar al otro edificio para almorzar. ¿Ahora funciona? Veamos ahora.
Mientras resolvemos este problema técnico, puedo llamar a la doctora Ifan. Tenemos que tener influencia en los cambios y la doctora Ifan es presidenta de Relaciones Exteriores en la Federación Internacional de Estudiantes de Farmacéutica. Entonces, nos parece importante incluir esta perspectiva de los estudiantes para poder incluir esto. Ustedes saben si vienen de áreas que producen vino, que un buen vino lleva años y con los estudiantes sucede lo mismo. ¿Me escuchan? Muchas gracias. Y quiero hablar sobre el papel de los farmacéuticos jóvenes en la comunidad y también en la preparación para la pandemia, para las pandemias, así que me voy a enfocar en eso y voy a hablar de tres puntos principales. Como farmacéutica joven y estudiante, representante de estudiantes de farmacia, somos una parte muy importante del sistema de salud. Somos esta voz colectiva, representamos a 500.000 de miembros, de estudiantes de farmacia. Entonces son muchísimas personas que pueden contribuir cuando hay una emergencia o cuando suceden cosas no previstas. Entonces para nosotros tenemos un papel fundamental en educación, trabajamos con comunidades, con estudiantes. Y por ejemplo, durante la pandemia vimos falta de información siendo compartida, especialmente sobre vacuna y cómo debería ser la respuesta al COVID. Entonces, como estudiantes trabajando en la comunidad, pudimos hablar con varias personas sobre diferentes cuestiones relacionadas al COVID, a la vacuna, para derribar los mitos. Tenemos un papel fundamental para contribuir como fuerza de trabajo que aplica las vacunas. Muchas cosas cambiaron en cómo se aplican las vacunas, pero pudimos aplicar muchísimas dosis de la vacuna durante la pandemia. Entonces aquí también podemos participar dentro del sistema de salud. Y también estamos involucrados en la parte de pruebas, todo para ayudar y contribuir con las vacunas y prepararnos para la pandemia. Y por último, cuando llegó la pandemia y si suceden cosas similares en el futuro, los farmacéuticos tienen un papel fundamental porque tenemos muchas medicinas y es importante que se distribuyan de la mejor forma. Pudimos hablar con diferentes pacientes, pudimos cooperar con todos ustedes para asegurarnos de que teníamos todos los medicamentos necesarios para que las personas pudieran tener acceso a ellos si no podían ir a la farmacia desde el primer día. Esto es muy importante. Se trata de prepararnos. Espero que no, pero prepararnos para futuras pandemias, para saber lidiar con emergencias. Y vi a varios colegas que trabajaron durante la pandemia y esto es algo a lo que estamos contribuyendo. Como farmacéuticos y estudiantes de farmacia, estamos en muchas comunidades y estamos cerca de varias personas, de varios de ustedes. Entonces, somos los profesionales de salud más accesibles. Muchas de las preguntas que se hacen nos las hacen a nosotros primero. Por ejemplo, en la pandemia, muchas personas, incluso yo, teníamos algún síntoma y decíamos, ¿será COVID? E íbamos a una farmacia a preguntarle al profesional. Entonces, como profesionales, como estudiantes, necesitamos tener información. Y mi último punto ahora es que somos un público diverso, podemos participar en varias iniciativas, somos innovadores, flexibles. Durante la pandemia tuve colegas que trabajaron en nuevas iniciativas
que compartieron material con las comunidades. Creamos una plataforma virtual para transformar nuestras prácticas a un plan detallado, un cronograma para las personas que necesitaban las vacunas y para que estas personas pudieran venir en el horario de la vacuna y no tuvieran que hacer filas. Hicimos todo esto con ustedes, con los pacientes y sé que podría haber un nuevo término, pero por ahora diré pacientes. Bueno, perdón, te pido disculpas por pedir que hables antes, pero tenemos a Rob de vuelta en línea. Sí, les pido disculpas. Tuve un problema con mi micrófono. Les quiero agradecer a los organizadores por permitirme compartir mi historia en este congreso. Me voy a presentar. Soy Rod Padua, soy asesor estratégico y miembro del Consejo APIS, Alliance and Partnerships for Patients Innovation Solutions. Y voy a hablar en nombre de esta organización. Soy parte de la organización de Filipinas y soy un cuidador de mi hijo que tiene una enfermedad desde que era muy pequeño. Próxima diapositiva. En primer lugar, voy a hablar de la importancia de tener una plataforma como la de APIS. Luego voy a hablar de lo que significa APIS. Voy a profundizar sobre esto, hablar de su jornada, de los puntos más importantes y luego para el final voy a mostrarles un pequeño video sobre APIS, que es corto, no se preocupen. Entonces, ¿por qué necesitamos una plataforma como APIS? En primer lugar, tenemos tres objetivos. Poder trabajar en las barreras para acelerar el acceso para los pacientes, construir alianzas estratégicas entre comunidades y también mejorar y ampliar la voz de los pacientes para que sean escuchadas. Voy a usar esta oportunidad para mostrarles las siglas APIs y vamos a ver el significado de cada una de ellas. La A significa alianza. Empezamos con este objetivo en conjunto, que es ampliar el acceso de los pacientes. Nos reunimos, nos juntamos como una comunidad de diferentes sectores de la salud para darle respuesta a desafíos, trabajar con organizaciones del Pacífico, Oriente Medio, África. Así pudimos discutir, ver las posibilidades y ampliar las voces para tener más impacto en el sistema de salud. La primera P tiene que ver con partnership en inglés, que significaría alianzas, asociaciones, para dar mejores resultados para los pacientes. Sabemos que juntos somos mejores que por separado y por eso queremos ampliar la participación de los pacientes, incluir a la mayor cantidad de actores posibles. Trabajamos juntando diferentes experiencias para trabajar juntos y superar las barreras y los desafíos que enfrentan tantos pacientes. La segunda P tiene que ver con pacientes, porque es la base de todo lo que hacemos. Queremos enfatizar su papel en el sistema de salud. La salud es una jornada muy personal y todos nosotros tenemos una historia personal sobre pacientes, siendo pacientes quizás. APIS quiere ampliar la voz de los pacientes y garantizar que sean oídas. La I tiene que ver con innovación. Sabemos que en la mayoría de las industrias están entrando en una era de hiperinnovación. Y sobre todo en la industria de salud, la innovación es necesaria para desarrollar cosas complejas que van a traer soluciones, resultados para los pacientes. Queremos que todos los líderes puedan beneficiarse con esto y puedan tener ideas innovadoras para llevar las cosas al siguiente nivel. Luego tenemos la S para soluciones. Queremos traer soluciones, proponer ideas para acelerar
el proceso, las medicinas. En APIS reconocemos la necesidad de dar soluciones e incluir a los pacientes y a los grupos desde el comienzo. Durante estos primeros 3 años nos hemos enfocado en la alfabetización de salud, en la forma políticas de salud y las comunicaciones digitales. Son 3 puntos clave que consideramos que nos ayudan a hacer crecer la cobertura en Asia, Pacífico, Medio Oriente y África. APIS no es solamente un evento, una cumbre, en realidad es un conjunto de eventos, artículos también orientados para los pacientes y además de esta cumbre, que les voy a comentar más al respecto en la próxima diapositiva, tenemos también una especie de estrategia para abordar a nivel de cada país y también tenemos diferentes programas de cada organización para escalar iniciativas que ya sean existentes. También el próximo año vamos a estar trabajando más en eso y este año 2023 tenemos propuestas de más de 60 países y estamos evaluando varias posibilidades ya con este programa APIS-X. También tenemos el centro de recursos que permite bajar y descargar diferentes herramientas para uso en cualquier momento. La cumbre anual se ha realizado de forma virtual en los últimos años y este año tenemos más del doble de participantes y tenemos 60 países participantes. El número total de participantes incluye un 57% de nuevas personas, lo que significa que estamos recogiendo cada vez más interés de todo este ecosistema. Incluyendo la lista de participantes, tenemos líderes de pacientes de organizaciones, también pacientes, tomadores de decisiones, hacedores de políticas, representantes del ámbito académico y farmacéutico. Algunas de las cifras también refieren a 2.000 participantes en estas comunidades en 60 países en estos 3 años. Y por supuesto, los números indican nuestro éxito. Esto nos hace seguir trabajando para llegar a más logros y al final del día nuestro objetivo es tener impacto en los pacientes. Eso es lo que realmente nos hace sentir que logramos cumplir nuestro objetivo. Y como dijo esta líder de la Sociedad de Esclerosis Múltiple de India, en 28 años de trabajo y de defensa, solamente esa fue la primera ocasión en APIS que pudo intercambiar ideas y aprender de otras organizaciones de pacientes. Si tienen cualquier feedback, pueden contactarnos a través de nuestro correo electrónico y también los invitamos a visitar nuestro sitio web apisinitiative.com. Muchas gracias, Cowboy Tip, y les pido disculpas por haber dejado un margen de tiempo tan cortito y ahora les voy a compartir un video. En Asia, Pacífico y Medio Oriente, los pacientes se enfrentan a numerosos desafíos de la salud con acceso a simplemente pocas posibilidades y hay barreras que nos permitirían hacer una alianza de asociaciones de pacientes permite a pacientes de diferentes edades y clases socioeconómicas al Departamento de la Salud nos llama a comunicarnos a través de nuestro teléfono gratuito para comunicarnos a todos a través del teléfono una terapia de terapias que abordan desafíos de salud mental para él, para ella y para nosotros. Muchas gracias. Ha sido realmente una presentación increíble.
estamos muy contentos de que puedas compartir y participar aquí con nosotros y estoy seguro también que los colegas de África que están aquí en sala van a poder acceder y aprovechar todo esto tan importante que APIS tiene para compartir. También los colegas de Medio Oriente y de Asia Pacífico, por supuesto. Le agradecemos también al doctor Mamadi por haber esperado tan pacientemente. En primer lugar, quiero decirles que felicito a la asociación por haber generado políticas excelentes y documentos en ese sentido sobre educación médica. Este es el primer documento que de hecho se refiere a esta área de educación de los pacientes y el hecho de que esto provenga de médicos jóvenes nos parece realmente muy valorable. El doctor estaba trabajando en esto y la pregunta que tenemos para el doctor Mamadi es sobre cuáles son los beneficios que percibe de este abordaje tanto para los pacientes como para los médicos y considerar todo el diseño de las capacitaciones curriculares de los médicos y también de los pacientes, cuáles son también los temas de mayor relevancia. Siempre tenemos un ejemplo bastante común que solemos comentar aquí sobre las condiciones de trabajo en las unidades de tratamiento intensivo en la que tenemos a los pacientes de diferentes cubículos y hay que pasar de uno a otro a hablar con ellos. Y bueno, entonces, bueno, queríamos saber su opinión sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Kawaldip. Buenas tardes a todos los colegas. Lamentablemente no pude participar con ustedes ahí en Ginebra, pero espero que la próxima edición pueda participar con ustedes. Esa pregunta es muy importante, pero antes de responder me gustaría darle cierto contexto. Hay pocas comparaciones entre los cuidados de la salud y los negocios en general, pero sí hay algo que tenemos que aprender del mundo de los negocios. Hoy en día hay un foco muy importante en los clientes o los usuarios, digamos. Todos los diseños son orientados a los clientes y desarrollar servicios de esa manera o paquetes de servicios son justamente para hacerlo en función de las necesidades de estos actores. En los negocios es porque aumenta la rentabilidad, pero cuando pensamos en los cuidados de la salud se trata también de tiempo y en el campo humanitario o en este negocio, entre comillas, humanitario, vamos a estar enfocándonos en las personas y el sector de los cuidados de la salud debería enfocarse en los pacientes y tener un diseño que sea centrado en las personas. Desde la perspectiva de los médicos, los pacientes forman parte de nuestra educación y forman parte también de nuestro entrenamiento en diferentes niveles y en diferentes aspectos. Parte de nuestra educación es con libros, con literatura, pero una gran parte tiene que ver con la práctica, con las interacciones con los pacientes y con las personas. Los pacientes siempre han estado involucrados con la educación de los médicos y también nos han permitido tener experiencias pasivas de las enfermedades. Pero es muy importante también que este involucramiento pasivo de los pacientes pase ahora a un rol más activo en este proceso para los diferentes beneficios que les voy a tratar de comentar ahora. Desde la perspectiva de los profesionales de la salud, y no lo estoy limitando solamente a los médicos, porque esto también se aplica a un espectro mucho más amplio de profesionales de la salud, el hecho de involucrar a los pacientes en la educación de estos profesionales no ayudará apenas a adquirir habilidades, sean habilidades clínicas o habilidades de educación, sino que también ayuda a enfatizar cuál es la actitud hacia los pacientes y fortalecer esa relación entre paciente y doctor para que sea más inclusivo también. Y además ayuda a fortalecer
ese entendimiento cognitivo de cómo el médico o el profesional debería ajustarse a las necesidades del paciente y también cómo debería entender cuál es el contexto desde el cual proviene este paciente para poder entregarle el servicio que más se adecue a sus necesidades y a sus condiciones específicas de salud. Desde la perspectiva del paciente, es muy importante también que entendamos que involucrar a los pacientes en este trabajo es muy importante para los profesionales de la salud, ayuda a mejorar sus habilidades. También es muy importante para la experiencia del paciente. Los pacientes están contribuyendo a la experiencia de aprendizaje para los profesionales de la salud, pero también se benefician porque enfatiza sus sensaciones o impresiones respecto a estos actores. Eso ayuda a solidificar o a consolidar la actitud de los médicos y también de otros profesionales de la salud, además de, de la actitud también de los pacientes en ese sentido. Fortalece esa relación, como les comentaba, entre los prestadores de la salud y los pacientes porque es esencial para poder prestar este servicio de una manera apropiada. Además, el poder involucrar a los pacientes en los programas de capacitación y de educación de los trabajadores ayuda a humanizar, especialmente si se hace con ese abordaje, y es crucial para poder desarrollar un mejor entendimiento de cómo poder asistir a los pacientes. También para que los pacientes puedan entender más sobre su propia condición de salud. Una de las experiencias que yo he tenido en lo personal durante nuestros años de capacitación fue cuando solíamos siempre involucrarnos con los pacientes y solíamos hablar sobre su condición de salud enfrente de ellos y ellos solían tratar de entender un poco más, tener algunas preguntas un poco más profundas y así podíamos tener inputs mejor y generar un mayor compromiso. Todo eso es válido, es útil, forma parte de la experiencia y nos ayuda a poder entender justamente cómo fueron esas discusiones previas porque anteriormente tal vez podríamos haber incluido uno, dos o tres puntos, se elaboró de una determinada manera, pero si lo vinculamos con la forma en la que estamos pensando y podemos abordar la condición desde otro lugar, tal vez no tengamos el resultado que estábamos esperando en nuestro proceso de aprendizaje, porque mantenemos nuestro entendimiento previo. Y me gustaría cerrar con una conclusión que es bastante importante, si me lo permite, Kawaldi, y es que una vez que los pacientes se involucran con la capacitación y la educación de los profesionales de la salud, es muy importante también que coloquemos a los pacientes en el centro, no solamente de los servicios que estamos prestando, pero también de los procesos educativos para que de esa manera realmente estemos cuidando de la mejor forma a estos profesionales. Les quería agradecer a los participantes del panel. Tenemos que tomar una foto. No queremos robar demasiado tiempo del almuerzo, así que vamos a respetar el tiempo previsto. Ahora les voy a pedir a los panelistas que en apenas 2 oraciones, si fuera posible, resuman esto. A veces también si mantienen el silencio puede ayudar. ¿Cómo la pandemia ha modificado las dinámicas de la relación entre pacientes y médicos? Muchísimas gracias. Me parece que la respuesta es evidente. Ya hemos visto los datos estadísticos que tuvimos durante la pandemia de COVID-19 y que a pesar de los desafíos y la dificultad en los cuidados de la salud, vimos que las condiciones de trabajo han modificado mucho y eso por supuesto tiene un impacto negativo en todo este proceso de los pacientes y de su abordaje a los cuidados. Así que es necesario revisar esto, revisar todo el proceso, porque como dijimos anteriormente, humanizar los procesos de cuidados es clave y tenemos que incluir a los profesionales de la salud. Si no podemos asegurar la seguridad de los pacientes, si no podemos asegurar también
la seguridad de los doctores y de otros profesionales de la salud, desde el punto de vista no solo físico, sino también mental y psicosocial, porque tienen una carga muy fuerte que genera distorsiones y que generará impacto justamente en el trabajo que puedan desempeñar. Es necesario revisar entonces el sistema de salud para priorizar estos aspectos. Muchas gracias. Y es muy triste ver a doctores que dejan la profesión por frustraciones y muchas veces invertimos mucho, estamos dedicados y es triste ver a doctores dejando la profesión. Ahora, Howard, hemos oído hablar del burnout y otras cuestiones. ¿Cuáles podrían ser algunas soluciones rápidas? Sé que es algo difícil, pero ¿qué soluciones se le ocurren? En mi presentación hablé de la calidad y se trata de humanizar la experiencia para los pacientes. Se trata de trabajar en esto y una solución rápida. Es una pregunta importante porque no hay una solución rápida y fácil. Evaluamos esto todo el tiempo y un ejemplo ahora es la falta de educación, la falta de entrenamiento para enfermeros que genera problemas. Hay muchos países que no tienen enfermeros suficientes, pero lo que necesitamos hacer no es tan complejo. Necesitamos invertir en educación, crear condiciones dignas, tener ambientes de trabajo flexibles y tiene que ver con todo esto, con las diferentes medidas. Y lo que muchas veces falta es el dinero, son los recursos, las inversiones para todo esto. Sabemos que la pandemia le costó miles de millones a todo el mundo y ya hemos oído hablar sobre esto, sobre el capital humano que debe invertirse también. Sí, sé que es muy importante y escucho a varios enfermeros de Filipinas que dicen, primero nos llegó la pandemia y luego hablaron de las necesidades. Ahora le paso la palabra a Lara. Lara, le quiero preguntar sobre la falta de cura que hay a veces. Cuando no hay curas, no hay tratamientos, ¿cree que lo más importante es que haya una buena relación entre el médico, el enfermero, el farmacéutico? Porque los tratamientos, las medicinas son 50% la cura, pero luego 50% es el cuidador, la relación con el paciente, la familia. Entonces, especialmente pensando en enfermedades raras, sabemos que esto es algo importante. Sí, muchas veces con enfermedades raras o enfermedades crónicas no hay acceso a medicinas, es difícil tener acceso a una persona que brinde cuidados, especialmente dependiendo de la geografía, pero todo lo que las personas tienen es la oportunidad de estar frente a un doctor y muchas veces no les creen. Creo que el mejor regalo que un doctor puede darle a un paciente es la validación, porque el diagnóstico en general lleva 10 a 12 años para una enfermedad rara. Entonces estos pacientes van de médico a otro médico y a otro y les dicen que tienen ansiedad, que el problema es otro. Entonces cuando encuentras un médico que te cree, que te brinda atención, que es paciente, eso te lleva a la cura. Ahora le paso la palabra a Nicolás.
lideró pacientes en Europa, entendió las necesidades, las experiencias de pacientes y de organizaciones. ¿Qué consejo le daría a los profesionales de salud sobre cómo crear un sistema y una comunidad para fomentar el intercambio libre, significativo, de opiniones, preferencias, para añadir valor? En 2 oraciones, creo que podrían decirse muchas cosas sobre esto, pero un elemento muy importante es colaborar con organizaciones de pacientes para generar material que sea accesible, incluir la experiencia del paciente, creada por ellos mismos. Eso es algo muy valioso. Y otro aspecto importante es que espero que mientras avanzamos a una medicina enfocada en las personas, creo que es importante incluirlos y definir a los pacientes y los resultados, las experiencias que realmente reflejen sus prioridades y necesidades. Esos 2 elementos son muy importantes. Los datos salvan vidas y aumentar, incentivar esto es muy importante. Y luego ser responsables cuando compartimos datos para tomar las mejores decisiones y generar esta colaboración entre organizaciones de pacientes, proveedores de salud. La evidencia es muy importante. Muchas gracias, Nicolás. Fue modesta con alguna de las contribuciones que hizo. Deberían leer más sobre ella, publicaciones sobre medicina personalizada. Por favor, entren a esos documentos porque son maravillosos. Así que trae mucho valor. Ahora una pregunta para Ifan. Pensando en los farmacéuticos jóvenes y su papel en la pandemia con poco aviso, ¿cree que deberían haber tenido un papel fundamental en la preparación ante las pandemias? Sí, para responder esta pregunta, una palabra me alcanza, sí. Realmente es necesario que se los incluya. Somos accesibles, estamos adaptados a las diferentes situaciones, podemos contribuir de diversas maneras. Entonces, pensando en el tema de hoy, de los pacientes, estamos dispuestos a escuchar y ya dijeron mucho sobre esto, pero aprendemos sobre calidad de vida, sobre resultados. Hay muchas cosas que hacemos, que ofrecemos como servicio, que considera la opinión y experiencia del paciente. Así que sí, entren en contacto cuando lo necesiten. Muchas gracias. Y ahora una pregunta para Rod. Una pregunta para Rod es, ¿cree que APIS es importante para mejorar el acceso a innovación, tecnologías de salud innovadoras? Sí, creo que uno de los principales beneficios de foros con varios actores como APIS es que son inclusivos y tienen decisiones incluyendo a varias personas, perspectivas, diferentes grupos. Estos foros como APIs pueden garantizar la inclusión de diferentes perspectivas y que todo sea tomado en cuenta cuando se desarrollen programas, iniciativas, innovaciones. Entonces, esta perspectiva colaborativa puede traer soluciones más equitativas que realmente muestran las necesidades de diversidad de diversas comunidades. Y esto es algo esencial para garantizar el acceso a medicinas, a prácticas, facilitando la colaboración, el intercambio de conocimiento. Y por último, me parece importante destacar el hecho de que los pacientes son los expertos en sus enfermedades. Con una campaña global
de la comunidad de HIV que mencionó Lara Blum antes. Nada de nosotros sin nosotros. Habla de esto, de la necesidad del paciente. Necesitan trabajar en lo que realmente importa y no solamente tomar decisiones en nombre de los pacientes. De esto se trata APIS. Muchas gracias. Y ahora una pregunta para Catherine. Es una pregunta compleja, espero que pueda resumirla, pero cuando hablamos de medicina personalizada, muchos piensan en soluciones genómicas, digitales y todo este tipo de cosas, pero nadie habla de la importancia de tener a la medicina en la línea de frente. ¿Cree que hay un lugar para los farmacéuticos? Muchas veces los farmacéuticos aportan a muchos pacientes, atienden a miembros de la comunidad. Entonces quizás los farmacéuticos muchas veces no reciben el lugar que merecen. Muchas gracias, Cabalip. Tenemos dos cuestiones. En primer lugar, la personalización de la medicina pensada para los pacientes con la tecnología, formulación de ideas y usos de la medicina, pero al mismo tiempo tenemos que personalizar las experiencias y los farmacéuticos hacen esto todos los días, como dijo antes, sobre la inclusión. Solo vamos a tener una medicina realmente personalizada si todos colaboramos, si todos juntamos los esfuerzos. No solo en las farmacias, sino también dentro de los hospitales. Tenemos que fomentar esto y el lugar de los farmacéuticos para que se escuchen las necesidades del paciente, dando las prescripciones o sacando medicamentos del cóctel de medicamentos que consume un paciente, si fuera necesario. Entonces, a veces usan cosas que pueden tener un impacto negativo. Entonces, identificar lo que funciona para el paciente, lo que podría quitarse de este cóctel de medicinas que consume, esto es algo muy importante para los pacientes. Y los farmacéuticos se conocen, pero a veces se olvida de que su prioridad es tener el máximo resultado con la menor cantidad de drogas posibles. Entonces, tenemos que incentivar esto. Tenemos que pensar en los servicios y y saber que las medicinas pueden modificarse, que podemos probar otros medicamentos. Y cuando los pacientes saben esto, sienten más confianza. Esto mejora los resultados y ayuda con la evidencia de los medicamentos que se consumen y para qué condiciones. Un último punto sobre esto con Flip es pensar en las pruebas, en los ensayos clínicos, incluir a los pacientes jóvenes. Esto podría ser una buena conversación para el futuro. Muchas gracias. Ahora la última pregunta para la IFMSA. Pensando en la Asamblea Global que va a ser este lunes, varios directores van a participar. ¿Cuál sería su mensaje para ellos? Bueno, el mensaje es claro. No sé si me escuchan, pero el mensaje sobre esto es claro. Se trata de incluir a todos. Deberíamos enfocarnos en las personas, en sus derechos, empezar por allí y luego avanzar. Respondí muy rápido. Muchas gracias y nos vemos en Ginebra. Con esto terminamos esta sesión. Espero haber cerrado en el tiempo correcto. Me pasaron una nota diciendo que tendremos al almuerzo en el segundo edificio.
Pero antes de ir al almuerzo, por favor, si pueden entrar en esta sala del café, tenemos punto para sacar una foto de todos. Así que por favor, pasen por allí. Y luego vamos a seguir hablando durante nuestro almuerzo. Muchas gracias a todos aquí y a las personas viendo online por su presencia virtual. Espero verlos la próxima vez de forma presencial. Así que por favor vuelvan a las 2:30 tiempo local.